Hola, ¿me escuchan ya? Ahora sí. Fuerte y claro, ¿verdad? ¿Cómo están, jóvenes? ¿Bien? La verdad es que me gozo mucho en verlos llenos de ese júbilo, de ese agradecimiento hacia Dios. Me encantó verlos en este tiempo de la alabanza. Y cuando yo los miraba, mi corazón se enternecía y al mismo tiempo pensaba, si mi corazón se enternece al verlos así, llenos del deseo de obedecer a Dios, de agradar a Dios, cuánto más no se enternecerá el amor de Dios al verlos, ¿no? Al ver ese corazón dispuesto, sincero, a buscarlo de corazón y al querer obedecer su palabra. Y hoy no es la excepción, ¿verdad? Estamos aquí porque queremos más de ese alimento espiritual, queremos aprender más de lo que Dios tiene para enseñarnos, para darnos. Y cuando hay un corazón dispuesto, Dios siempre habla, ¿verdad? Dios siempre conoce nuestra necesidad, conoce aquello que aún no hemos pasado, pero vamos a pasar y Él prepara el corazón. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a poner este tiempo en sus manos y a disponer nuestro corazón. ¿Me acompañan? Padre Santo, queremos una vez más exaltar tu nombre, reconocerte y darte todo el honor y toda la gloria. Gracias porque hoy nos has permitido en esta tarde estar en este lugar de manera presencial en tu iglesia amada, y poder ser parte de ella, en la cual podemos deleitarnos en tu presencia, en alabarte, en reconocer tus misericordias, tu amor y tu paciencia hacia nuestras vidas. No podemos hacer nada para poder pagar lo que tú ya diste en esa cruz, pero sí podemos corresponder en amor y en obediencia a tu palabra. Heme aquí, estoy con un corazón dispuesto a hacer tu voluntad, dispuesto a poner oídos espirituales y estar atento para lo que tú quieres enseñarme en esta tarde. Cumple tus propósitos en mí y ayúdame a ser hacedora o hacedor de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues con este mismo corazón vamos a empezar en nuestra enseñanza. Yo estoy muy contenta de poder estar hoy con ustedes aquí arriba compartiendo la palabra. Y si ustedes lo recuerdan, el tema de hoy es sobrellevando las cargas. Hoy vamos a aprender acerca de la importancia y del mandamiento de Dios para cada uno de nosotros en sobrellevar las cargas. Les animo a que vayan preparando su Biblia en Gálatas 6:2, por favor. En un momento más vamos a leer juntos este pasaje. Y bueno, está de más, ¿verdad?, recordarles que vivimos en un mundo donde cada vez palpamos más y más las palabras bíblicas acerca de cómo es que la maldad en el mundo va a aumentar y sigue aumentando y el amor de muchos se enfriará. Pero dentro de lo que seguimos siendo un país religioso o un país moralista, es decir, que aún podemos encontrar personas que su conciencia les dicta hacer lo que aparentemente es bueno, de acuerdo a valores, de acuerdo a normas establecidas, personas que se rigen aún por principios éticos y que procuran de alguna manera el bienestar de los demás y de la armonía en la convivencia social. Aún encontramos personas así en nuestro entorno social, pero su moral muchas veces llega hasta donde no atente con sus propios intereses o conveniencias. Casi siempre ayudamos o se ayuda a otros por conveniencia o por motivos o razones egoístas. El mundo está plagado de esta situación o de este carácter, ¿verdad? Pero los que somos hijos de Dios, los que estamos conociendo la palabra de Dios y lo que Dios tiene establecido para nuestras vidas, la norma de vida que Él tiene para nosotros, sabemos que no es como la del mundo, ¿verdad? Es un estándar mucho más alto a la que el mundo da, porque no solamente se trata de vivir, sino que vivimos y actuamos y buscamos tener un carácter
por obediencia a lo que Dios estableció en su palabra, porque hemos creído en Él y porque creemos en el diseño perfecto de Dios para nuestras vidas, y que lo que Él estableció en la palabra de Dios es la verdad absoluta y es la mejor manera, la manera más sabia de poder vivir, no de acuerdo a las normas o a los estándares de este mundo, sino a lo que Dios ya estableció en su palabra. Una ley, ¿verdad?, mayor a la establecida por los hombres. Y ustedes, sé que todos los que están aquí son jovencitos, son muy jovencitos, pero bien dijo el apóstol Pablo, que ninguno tenga en poco su juventud, sino que sean ejemplo, cada uno de ustedes jovencitas y cada uno de ustedes jovencitos en esta tarde, sean ejemplo, ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Ustedes así de jovencitos pueden impactar la vida de otros jóvenes, pero no solamente de otros jóvenes, también incluso de adultos mayores que ustedes, aún dentro de su mismo hogar. ¿Por qué? Por su obediencia, por la disposición de su corazón, por la sabiduría a la cual ustedes se disponen a obedecer de parte de Dios, siendo formados en carácter, creciendo en fe y en obediencia. Cada uno de ustedes. Vamos a leer nuestro pasaje juntos, que está en Gálatas 6:2. Me dicen cuando estén listos. Dice así: sobrellevad los unos a los otros las cargas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Me gustaría este mismo pasaje volver a leérselos, pero ahora en traducción lenguaje actual, que es un lenguaje un poco más sencillo. Y dice así: cuando ustedes tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esta es la manera de obedecer la ley de Cristo. Y una traducción más del lenguaje sencillo, palabra de Dios para todos, dice así: ayúdense cuando se encuentren en ¿qué? Problemas, pues así cada uno de ustedes estará cumpliendo la ley de Cristo. Y la palabra sobrellevar de este pasaje que acabamos de leer nos habla de levantar, incluso de cargar o soportar hasta sufrir. Levantar, cargar, soportar y sufrir. Y Dios no nos pide ser solamente personas moralistas, personas dentro de una sociedad y que se digan, pues son buenas personas. Dios no pide ese estándar en ti o en mí con buenas intenciones, sino que tú y yo podamos realmente tener un correcto entendimiento de las acciones que representan estas palabras, sobrellevar. Porque si tú y yo logramos tener un correcto entendimiento de este pasaje, no nos va a ser difícil obedecerlo. No nos va a ser difícil cumplir este mandamiento, sobrellevar las cargas, es decir, las dificultades, los problemas de otros, porque solamente cuando logramos entenderlo correctamente, con un entendimiento de la palabra de Dios, nos capacita para poder hacerlo de la manera correcta, para poder cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué son las cargas, jóvenes? ¿O cuáles podrían ser algunas de las cargas que ustedes puedan tener como jovencitos, verdad? Son las dificultades que vienen por medio de pruebas, tentaciones, incluso injusticias o pecados. Cualquier cosa que pueda producirnos una pesadez en nuestras vidas. Y yo les preguntaría, ¿quién no tiene cargas? ¿Quién no ha tenido cargas o dificultades en la vida? La realidad es que las tenemos, de una u otra manera las tenemos. El hombre sin Dios, por lo regular, vive cargado. Si no es por una cosa, va a ser por otra. Pero se vive en esa condición por años, sin avanzar, sin descansar, cargados completamente. Y como hijos de Dios no podemos vivir de esa manera. Y más ustedes como jóvenes, que con mayor facilidad, si no han aprendido a llevar sus cargas a Dios, de continuo se van a sentir muy cargados, muy agobiados, muy afligidos. Y es una realidad.
necesitamos aprender a llevar nuestras cargas a Dios, porque mientras más pronto aprendan a hacerlo a la manera de Dios, en la manera establecida en la palabra de Dios, ustedes más pronto van a experimentar paz, descanso, esa confianza y esa plenitud que podemos tener en Cristo Jesús, y al aprender a dejar nuestras cargas en Él. No podemos, incluso no debemos de llevar las cargas de nuestros padres, hablando de todas aquellas cosas que causan en ellos cargas pesadas, aflicción, tristeza, incluso traumas, amarguras o pecados y consecuencias de sus pecados, como si sus cargas pasaran a ustedes de traer un costal de papas bien pesado y que dijeran, ahí te va, ¿verdad? Eso sería lo más fácil, pero no es la manera establecida por Dios, o no es lo que Dios quiere para nosotros, sino por lo contrario. Ustedes que están aquí con un corazón dispuesto a Dios, buscando obedecer la palabra de Dios y tener un correcto entendimiento de lo que Dios nos quiere enseñar, más allá de ustedes sobrecargarse o que les sea impuesto esa carga de sus padres, de sus tutores o con quienes ustedes viven, más aún si no son conversos aún, si ustedes tienen familiares aún no conversos, es complicado, y es lo que pasa en la mayoría de la sociedad. Los hijos terminan cargando los traumas o situaciones de sus padres, pero no es lo establecido por Dios. Él quiere que aprendamos ¿a qué? A sobrellevar las cargas los unos a los otros, pero a la manera de Dios, no a la manera del mundo, sino que nosotros, con un entendimiento correcto de la palabra de Dios, enseñemos incluso o ayudemos incluso a nuestros padres o a nuestros mayores o a los adultos que nos rodean, a enseñarles ok, yo he aprendido que la manera correcta es que mis cargas no se las delego a alguien más, sino que yo se las llevo a Dios, confiando en Él, creyendo que Él es todopoderoso y que mis cargas no pueden estar en en las mejores manos que en las de Él. Mis aflicciones, mis problemas, mis dificultades, todo se lo entrego a Él, porque en Él espero y en Él experimento paz. Y entonces, de esta manera, Dios nos capacita para poder sobrellevar las cargas de los otros. ¿Cómo? En la manera en la que Dios nos está enseñando, no solamente como ahí te va mi costal de papas, está pesadísimo, te toca cargarlo a ti. No, porque no es así como Dios lo estableció. Él quiere que nos ayudemos los unos a los otros, no solamente de una manera natural, sino principalmente de una manera espiritual. Es la forma en la que Dios quiere enseñarnos en esta tarde, hacerlo a la manera de Dios. Porque si leemos este pasaje, este contexto de este pasaje que acabamos de leer, en Gálatas 6:1, vamos a leerlo juntos. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, de aquellos que ya han aprendido la palabra de Dios, que están buscando obedecer la palabra de Dios y ser formados en el carácter de Cristo, gobernados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, a estas personas se refiere, restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y este es un pasaje hermoso que nos muestra el amor, la misericordia, el perdón y aún la paciencia en la que Dios actuó primeramente hacia mi vida y que lo hace en tu vida. Que una vez creyendo en su palabra y entendiéndola correctamente, entonces tú y yo podamos comportarnos de la misma manera con otros, podamos actuar de la misma forma en la que Dios ha actuado hacia mi vida, con amor, con paciencia, con mansedumbre, restaurando y ayudando en la vida de otros, siendo espirituales y no carnales, restaurando y ayudando a otros con el carácter de Cristo y mostrando a otros el mismo amor que Cristo nos ha mostrado a cada uno de nosotros, con esa mansedumbre, con esa templanza, con esa paciencia que solo Dios nos muestra. Él quiere que tú y yo podamos experimentar la misma gracia, así como lo recibimos,
al darlo y al hacerlo por otros, porque Él ya lo ha hecho por ti, por mí primeramente. Porque de lo contrario, al creernos muy firmes y más buenos que otros o incluso incapaces de caer en el mismo pecado que otros han caído o que otros han incurrido, se dice así, ¿verdad? Y que seamos incapaces de llevar las mismas cargas nos lleva a responder de una manera carnal, destruyendo y emitiendo juicios de manera natural, manteniendo incluso una distancia y una crítica de decir, no, pues cayó en fornicación esa jovencita, es carnal, no es espiritual, quién sabe, y a lo mejor ni nacida de nuevo era. Esa no es la voluntad de Dios, eso no es el mandamiento de Dios, eso no es la forma en la que Dios quiere que actuemos. Sería lo más fácil, pero también lo más carnal. Dios quiere llevarnos a que seamos formados en carácter y que entendamos que si Dios tuvo misericordia, nos ha perdonado y nos ha mostrado amor, también lo tengamos para con otros. Seamos pacientes y ayudemos restaurando y sobrellevando las cargas de los unos a los otros. Dios quiere llevarnos a sobrellevar las cargas siendo solidarios con las cargas o dificultades o problemas que otros jóvenes puedan estar teniendo, puedan estar pasando en este momento de sus vidas. Incluso nuestros hermanos en la fe, en la iglesia, porque somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Porque humanamente hablando, al ver cómo otros hermanos incurrieron en pecado, lo más fácil puede llegar a ser emitir un juicio. Puede llegar a ser mantengo mi distancia. Puede llegar a ser crítica, juicio. Eso no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él viene a enseñarnos todo lo contrario y la manera correcta en la que debemos de actuar para con los demás, restaurando y ayudando a nuestros hermanos que han pecado, que están pasando por dificultades, por aflicción, por problemas. Y es muy común ver a los jóvenes muy cargados por diversas cosas, pero mientras más pronto aprendan ustedes a confiar en Dios y entregar todas sus cargas a Él, más pronto podrán ayudar y enseñar a otros jóvenes a sobrellevar sus cargas, mostrarles la manera correcta de llevárselas a Dios. Quizás un tema que puede llegar a cargar a muchos jóvenes sea el tema de la familia. Es de mucha carga, genera mucha aflicción, dolor, el ver a tus familiares más si son dentro del mismo hogar, padres, hermanos, que sus vidas se están yendo al precipicio. Tú dices, es que realmente el camino que estás tomando no es el correcto, no es la manera de vivir, no es la mejor, son las decisiones con sabiduría. Y quisieras tú poder librarlo, ¿verdad? De que vayan por ese camino, de que actúen de esa manera, de que hagan ciertas cosas. Pero la mejor manera en la que podemos hacerlo es dando testimonio espiritual y enseñarles de manera espiritual a sobrellevar sus cargas. Ayudarles de manera espiritual. ¿Cómo? Como lo estamos aprendiendo en esta tarde. Otro tema que puede generar cargas difíciles de llevar en los jóvenes pueden ser los deseos sexuales o deseos por ya tener una pareja o una relación sentimental, que al no hacerlo en el orden de Dios y en los tiempos perfectos de Dios, puede llevar al pecado. Quizás para otros sus cargas sean más sencillas de sobrellevar, no lo sé, cada uno de ustedes puede saber las cargas que puedan estar teniendo, las dificultades, los problemas, cómo se encuentra su corazón en este momento, pero Dios sí lo sabe. Dios sí conoce su corazón y una de las maneras en las que Dios quiere restaurar, en las que Dios quiere llevarlos a poner la mirada en Él, es cuando ustedes disponen su corazón a la enseñanza, a lo que Dios nos está hablando. Porque la manera es como debemos de vivir, es a la manera en que Dios estableció para ti y para mí, no la que el mundo nos quiere obligar a vivir, no con las cargas que el mundo nos quiere
sobreponer en nosotros, cargas que muchas veces ni siquiera son nuestras, pero las estamos cargando y arrastrando por mucho tiempo. Ante todas estas situaciones que cada uno de ustedes como jóvenes pueda estar viviendo, cada uno de ustedes pueda estar pasando o que Dios los esté preparando porque van a pasar en un tiempo futuro, vamos a encontrar dificultades. En la vida hay dificultades, jóvenes. Todos, absolutamente todos, mientras vivamos en esta vida, vamos a pasar por dificultades. La diferencia está en cómo las vamos a pasar. Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo ya he vencido al mundo. A veces pensamos que no podemos hacer mucho por ayudar a otros, cuando ni nosotros mismos nos podemos ayudar con nuestras propias dificultades, nuestros propios problemas. Pero eso ocurre cuando estamos siendo más carnales que espirituales. Eso ocurre cuando estamos poniendo más la mirada en únicamente lo natural que estamos pasando, la dificultad que estamos pasando y no en Dios. Porque olvidamos que todas esas situaciones tienen propósito. Todas esas situaciones Dios las está permitiendo. Todas esas situaciones no salen del control de Dios. Y a veces no quisiéramos pasar ninguna dificultad. Los que estuvieron en la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? El pastor nos compartía acerca de esto. Muchas veces a través de las dificultades es como podemos experimentar una mayor gloriosa, el obrar de Dios, la gloriosa presencia de Dios, pero son pocos los que quieren pasar por aflicción. Son pocos los que quieren pasar dificultades y nos quitamos de lado que a través de esas situaciones aprendemos a depender más de Dios, aprendemos a confiar más en Dios, aprendemos a correr más rápido a Dios, pero a veces no queremos eso, queremos lo fácil, lo bueno, lo bonito, lo de color agradable, pero no somos llamados a eso, jóvenes. Definitivamente vamos a pasar dificultades en esta vida. Porque alguien espiritual ha aprendido a llevar sus cargas, ha aprendido a llevar sus tentaciones, sus luchas, sus dificultades y aún sus problemas a Dios. Humanamente sí, hay una lucha. Humanamente hay situaciones que verdaderamente causan aflicción, causan dolor, causan duda, causan dificultad, incluso nos llegan a pensar que no voy a poder salir de esta situación porque me siento realmente abrumado, realmente afligido, realmente cargado. Pero ante todo esto, Dios te dice, sí, lucha, pero no en tus propias fuerzas, porque yo voy por delante de ti como guerrero, como vencedor, como el Todopoderoso. Y si Él va por delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero necesitamos conocer a Dios para poder ir a esa confianza. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Va a haber temor, va a haber duda, va a haber carga, va a haber aflicción, tristezas. Y Dios quiere quitar todo eso de nuestras vidas. Sí, ahí está la lucha, ahí está lo difícil, ahí está lo que no queremos vivir, pero a través de eso Dios nos enseña, a través de eso Dios forma nuestro carácter. Y una vez que tú y yo hemos aprendido a correr a Dios, hemos aprendido a llevar nuestras cargas a Dios, eso nos ayuda a sobrellevar las cargas de los demás, mostrándoles el camino para descansar en Dios y confiar en Él. No solamente de palabras, sino con un testimonio que lo respalda. Porque qué bonito es cuando alguien te dice, no, sí, confía en el Señor, Él es todopoderoso, Él es grande, confía, mira, todo esto va a pasar, todo esto ayuda para bien. Pero esta persona pasa una situación y se derrumba. Entonces solamente fueron palabras, porque de aquel Dios que tú me hablabas, tú no lo conoces o no has aprendido a confiar en Él. Y el intelecto, jóvenes, se desmorona. El intelecto no ayuda en el momento de la prueba. Cuando hay un verdadero
entendimiento que ha bajado al corazón no solamente se queda en la mente, sino que ese entendimiento baja al corazón, da fruto en obediencia, es algo maravilloso, porque verdaderamente en medio de la prueba se ve el fruto, y en medio de la prueba dicen, esa persona ha creído en Dios, confía en Dios, y se ve reflejado, se ve la paz, se ve el descanso. Oye, ¿cómo le hace esta persona? Está pasando por situaciones bien tremendas, pero sin embargo la veo o lo veo deseoso, expectante de qué Dios está preparando, qué Dios está formando, porque es con una mirada espiritual, es un entendimiento espiritual de todo lo que Dios está permitiendo tiene un propósito. No queda nada más en una cuestión natural o nada más para que suframos. No, va más allá de eso. Tiene un propósito de formación en nuestra vida, de confianza en el Señor, de un descanso y una plenitud de quién es Dios para ti y quién es Dios para mí. Tanto eso nos ayuda a poder sobrellevar las cargas de los demás, tanto en experimentar la gracia que Dios ha derramado en mi vida y cómo Él me ha sobrellevado mis cargas y cómo Él me ha ayudado a experimentar esa paz, de manera en que yo sea capaz de poder ayudar a otros. Entonces yo pueda hacer bendición, yo pueda ser un instrumento para las cargas de otros, poder decirle, mira, sé que estás pasando por un momento difícil, sé que lo que estás viviendo es muy difícil de sobrellevar humanamente, pero no lo hagas en tus propias fuerzas, entrégaselo al Señor, llévale esa petición, esa necesidad, esa aflicción o ese problema al Señor, porque en sus manos es algo que se va a convertir para la gloria de Dios, es algo que se va a hacer bueno para tu vida, para la vida de los que te rodean. ¿Cuándo? Tenemos la mirada en Dios y no solamente en lo que estamos pasando, en la dificultad que estamos pasando. Y un gran ejemplo, lo vemos o lo recordamos, ¿verdad? Porque también el pastor hablaba en la mañana de eso sin yo saber que él iba a hablar de eso, o yo que iba a hablar, pero está en Hechos 16:25, acerca del carcelero de Filipo, ¿verdad? Vamos a leer juntos este pasaje, Hechos 16:25. ¿Están listos? Dice así: a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando ¿qué? Canciones a Dios, y los otros prisioneros lo escuchaban. En ese momento se encontraban ellos encarcelados, esposados, sin tener la seguridad de su destino, jóvenes. ¿Ustedes creen que en ese momento ellos estaban en dificultades? Claro que sí, estaban viviendo una dificultad. Porque el apóstol Pablo vivió diversas pruebas y dificultades, pero en todas ellas confiaba en Dios. En cada una de estas pruebas o dificultades, aflicciones que él vivió, él miraba el propósito espiritual más que solo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Hechos 16:26 continúa diciendo: de pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño. Todos estamos aquí. Ante una dificultad natural eminente que estaban viviendo, ¿qué era lo más fácil, jóvenes? ¿Sabes qué? Salgo corriendo, salgo disparado, porque aquí yo ya, o sea, si no salgo ahorita que fueron derrumbadas las paredes, quizás lo que venga ya es la muerte, ¿no? O sea, o naturalmente hablando uno pensaría de esta forma, pero Pablo no estaba pensando naturalmente. Él estaba pensando y actuando espiritualmente. Le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo a alguien que trajera luz.
corrió dentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas. Entonces los llevó afuera y les dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué? ¿Para hacer qué? Salvo, jóvenes. Es una persona que no conocía a Dios, pero que conoció a Dios a través de qué? Del testimonio de hombres espirituales, de hombres con un pensamiento en Dios, de hombres que estaban actuando espiritualmente. Él les dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yo quiero lo que ustedes tienen. Yo quiero poder cantar alabanzas en medio de la dificultad. Porque era una dificultad grande el estar encarcelado y el no saber lo que les deparaba. Qué entendimiento, qué confianza en Dios de poder estar cantando alabanzas a Dios en medio de esa situación. Obviamente, ustedes no van a estar encarcelados, espero que no, ¿verdad? Esperemos que no. Ustedes no van a vivir las dificultades que le tocó vivir al apóstol Pablo, porque fueron tremendas comparadas al tiempo en las que estamos viviendo el día de hoy. Pero ¿cuáles sí estás viviendo? ¿Cuáles cargas? ¿Cuáles dificultades? ¿Qué problemas estás teniendo en tu vida en este momento que son tremendas para ti? Que dices, esto es tremendo para mí, esto es difícil, esto es duro. O estoy cargando y arrastrando las cargas de mis padres simplemente porque me imputaron su costal de papas. Simplemente porque sus afectaciones, sus traumas, me lo pasaron. Esa no es la manera bíblica en la que Dios nos quiere que llevemos o sobrellevemos las cargas de los otros, porque Dios no lo estableció así. Nos está mostrando cómo es que debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros, aún de nuestros padres, y más aún si ellos no son conversos, no solamente transfiriéndonos a aquellos por lo que ellos ya vivieron. Cosas que tú no has vivido, cosas que a ti no te corresponde cargar, porque ahora tú eres libertado en Cristo. Ahora tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora tus cargas, sí, tenemos dificultades en la vida, pero cómo Dios nos enseña a confiar en Él, a llevárselas a Él y a actuar de una manera espiritual y no carnal ante todas estas dificultades. Y sobre todo, jóvenes, en verdad se los he dicho muchas veces, pongamos la mirada en lo espiritual, no solamente en lo que estamos pasando, en la dificultad momentánea, natural que estamos viviendo, porque Dios tiene propósitos más altos. Y si no estamos atentos, si no estamos expectantes, la enseñanza va a pasar y nunca aprendimos, nunca crecimos y volvemos a cometer los mismos errores una y otra y otra y otra vez. Pasan los años y no hay crecimiento espiritual, no hay mayor confianza en Dios, no hay mayor descanso, plenitud o paz porque conozcamos más a Dios. Quedamos estancados, jóvenes, y Dios no quiere eso para sus vidas. Él viene a darnos luz a través de la palabra de Dios. Y créanme que ustedes son muy bendecidos, son muy privilegiados, porque a su corta edad puedan recibir todas estas enseñanzas. Muchas personas sí son salvos y conocen la palabra de Dios, pero a sus 40, 50 años, cuando ya tienen muchas cicatrices, cuando ya cometieron muchos errores, cuando ya están viviendo muchas consecuencias de sus malas decisiones, y Dios en su misericordia les ha permitido a ustedes, así de jovencitos, conocerlo, experimentar todo esto que Dios les está mostrando, vivir de una manera diferente a la que el mundo quiere empujarlos a vivir, que vivan en un estándar diferente, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. ¿Y qué manera de enfrentar estas dificultades? Tomados de la mano de Dios como lo hacía el apóstol Pablo, confiando en Él, y al hacerlo experimentar paz que nos lleve a no dejar de alabarlo y de glorificarlo y de maravillarnos de su gracia y de su gran amor, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de todos aquellos que nos están rodeando. Porque, jóvenes, verdaderamente vivimos en un mundo difícil, pero como cristianos tenemos que aprender a vivir correctamente en este mundo. Vamos a leer juntos Tito 2:12.
Se los voy a leer yo en una traducción más sencilla, NTV, que dice: y se nos instruye a que no nos apartemos de la vida mundana. Perdónenme, porque no me corrigieron. A ver, ¿sí están atentos o no? Los estaba probando, ¿eh? No se me han dormido, ¿verdad? ¿Qué dice? Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. Por eso yo dije, a ver, algo no me checa y nadie me dijo nada. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Vivir correctamente es obedeciendo a Dios, jóvenes, en toda nuestra manera de vivir. No solamente cuando están en la iglesia, no solamente cuando las cosas sean fáciles o bonitas, no solamente cuando todo vaya bien, es en toda nuestra manera de vivir, en todo lugar y en todo tiempo, siendo cada vez más entendidos de sus planes y de sus propósitos para nuestras vidas, de manera que aún en las dificultades podamos correr a Él, clamar a Él y confiar en Él, viviendo con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Porque como jóvenes cristianos que desean vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, las dificultades cada vez van a ser mayores, jóvenes. Cada vez van a ser mayores. En Segunda de Timoteo 3:12, traducción lenguaje actual, dice: bien sabemos que todo el que desea vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Este mismo pasaje, pero en traducción Palabra de Dios para Todos, dice: bien sabemos que todo el que desea vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Se volvió a copiar. Pero bueno, hablamos de que todo el que desea de vivir será maltratado, será pasado por dificultades, por problemas. Qué bueno fuera no tenerlos. Y no sé cuántos de ustedes les prometieron que si ustedes entregaban su vida a Cristo, todo sería color de rosa, porque no hay nada más lejos de la verdad. Porque acabamos de leer cómo la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. No somos perseguidos a muerte, no somos encarcelados o maltratados por declarar nuestra fe, como hoy en día muchos cristianos lo están viviendo en Corea del Norte en nuestra actualidad. Pero sí padecemos rechazo de amistades que teníamos antes de entregar nuestras vidas a Cristo, porque ahora ya no se tiene nada en común con ellos, o ya no se debería de tener nada en común con ellos. O quizás sea tu propia familia quien te rechaza porque son inconversos y no aceptan que tú seas cristiano o cristiana. Quizás en tu trabajo es donde te rechazan o donde te excluyen o donde te hacen el feo, donde se burlan de ti. Yo no lo sé, pero sí sé que están pasando por diversas dificultades, por diversas pruebas, por diversas situaciones que pueden llevarlos incluso al maltrato o al rechazo. Pero a eso somos llamados, jóvenes. A eso hemos sido llamados en Cristo Jesús, porque es mejor el agradar a Dios que el buscar agradar al mundo. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, hablando de Jesús, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, esté dispuesto a no tener amistades que no te edifican, a no tener comunión con aquellos que no buscan agradar a Dios. Renuncia a tus deseos, denuncia a aquellos placeres o aquellas cosas que tú anhelas. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque amamos más la voluntad de Dios para nuestras vidas que lo que creemos nosotros que es mejor para nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Y Dios usa, jóvenes, créanme que Dios usa todas estas dificultades, ¿para qué? Para formar nuestro carácter, para confiar en Él, para depender más de Él. Primera de Pedro 5:10 lo dice. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, todas estas cosas de las que acabamos de hablar y todas estas cosas que no he mencionado, pero que tú sabes que estás viviendo, Él mismo os perfeccione, Él mismo nos afirme, Él mismo te fortalezca y te establezca. Dios siempre tiene propósitos, jóvenes, aún en aquello que no podamos comprender o sobrellevar en nuestras propias fuerzas, aún en aquello que parece muy difícil de sobrellevar o muy pesado, porque no tienes que hacerlo tú solo. Pide ayuda, busca a Dios primeramente y permítete ser ayudado por otros. Permítete experimentar el amor de Dios, incluso a través del amor de los hermanos. Justamente lo platicaba hace un momento con alguien acerca de la muerte y comentaba que realmente no se sentía preparada para poder pensar en la muerte de un ser amado. Y yo se los digo a ustedes, ¿quién sí estaría preparado? ¿O quién sí puede decir, yo ya soy una mujer bien espiritual, yo ya estoy bien preparada para poder afrontar la muerte? Si ustedes me preguntan acerca de si yo ya estoy bien preparada para afrontar la muerte de un ser amado, más si es próximo a mí, un esposo, hijos, padres, realmente difícilmente yo creo que alguien estaría completamente preparado o estaría completamente capacitado para decir, yo ya estoy bien firme. No, hombre, yo no. Pero lo que sí debemos de estar es aceptar la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios y tener contentamiento en lo que Dios permite y aún en lo que Dios no permite. Porque todo lo demás nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo o para que sea diferente, pero sí podemos buscar en medio de esas situaciones, en medio de esas dificultades, en medio de esas pérdidas, correr a Dios, refugiarnos en Él. Aprender a confiar en Él, a descansar en Él, a ser llenos por Él, para que toda esa aflicción, toda esa carga, toda esa dificultad pueda ser transformada en paz, pueda ser transformada en confianza, en consuelo, porque es lo que Dios quiere formar en ti y en mí. Yo creo que nadie puede decir, yo estoy bien preparada, porque la palabra de Dios nos dice, nadie se crea firme. Mire que aquel que se cree firme que no caiga. ¿Por qué? Porque necesitamos estar alertas, necesitamos estar preparándonos, llenándonos de la presencia de Dios de continuo. Necesitamos estar creciendo espiritualmente para que eso nos capacite a dar una respuesta de obediencia a Dios más pronto y de la mejor manera en la que Dios estableció. Es la forma en la que podemos nosotros experimentar esa gracia, al cual Él nos llamó para su gloria eterna en Jesucristo. Porque sí, como dice aquí, vamos a padecer un poco tiempo, pero Él mismo, a través de estas situaciones, a través de estas circunstancias, de estas dificultades, de estas luchas que estás teniendo en este momento, si tú eres dócil, si tú verdaderamente te rindes a Dios, Él te va a perfeccionar. Él te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Eso es lo que Dios quiere para ti, jovencito, jovencita, en esta tarde. Dios siempre, siempre tiene propósitos, aún en lo difícil o aún en lo que creemos que no vamos a ser capaces de sobrellevar. Pero Él tiene cuidado de ustedes, Él tiene propósitos más altos que nuestro entendimiento y tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de las dificultades, como lo dice Romanos 8:28, un pasaje muy conocido para todos nosotros, ¿verdad? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios?
Si tú amas a Dios es porque andas en obediencia a su palabra y entonces todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es glorioso, jóvenes, poder creer en estas promesas, tener esa certeza, esa seguridad que a todos aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero ojo, en mayúsculas, ¿verdad? A los que conforme a sus propósitos son llamados, porque muchos solo se quedan con la parte A del versículo y no consideran que todas aquellas cosas a los que andan en la voluntad de Dios, en obediencia a su palabra, en sus caminos y en sus propósitos, no se refiere a todas aquellas cosas que son consecuencias del pecado, que aún en la misericordia de Dios, Él las usa para bien si nos arrepentimos de corazón y nos apartamos del pecado. Pero es necesario andar, jóvenes, andar en sus propósitos más que en la consecuencia de mi desobediencia, porque son cosas muy diferentes, porque son cosas que sí, en su misericordia podemos aún experimentar la gracia de Dios, pero Él dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, dificultades, aflicciones, problemas, tristezas, lo que estés pasando. Si tú buscas agradar a Dios y eres obediente a su palabra, aún esas cosas difíciles te van a ayudar para bien. Aún esas cosas difíciles te van a llevar a crecimiento espiritual. Busquemos, jóvenes, despojarnos de aquellas cosas que nos puedan producir un avance más lento en nuestra vida espiritual, que nos estén estancando, que te estén anclando a un solo lugar y no estés creciendo espiritualmente. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en la dificultad. No, ¿verdad? Puestos los ojos en tu aflicción. No, ¿verdad? Tampoco dice eso. Puestos los ojos en Jesús, solamente en Él, en el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él ya sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, jóvenes, solamente en Él, sea lo que tú estés pasando o sea lo que tú vayas a pasar, puestos los ojos en Jesús. Llámense amistades, llámense prácticas más del mundo, estas aflicciones, ¿verdad? O estas cosas difíciles que no tienen nada que ver con Dios, que nos apartan de Dios, que nos están distrayendo de la formación que Dios quiere formar en carácter en ti y en mí. Todo pecado que nos aparta de Dios y que no nos permite avanzar hacia la meta que es Cristo Jesús. ¿Qué cosas te han estado anclando? ¿Qué cosas no te han permitido crecer espiritualmente? ¿Qué pensamientos no te permiten poner la mirada en Jesús? ¿Qué aflicciones, qué problemas, qué dificultades, qué costal de papas de otros estás cargando que no es tuyo y que no has aprendido a llevárselo a Dios y que no has enseñado a otros a llevárselo a Dios? Dios quiere que aprendamos a hacerlo a la manera bíblica, al orden que Dios estableció, para que al hacerlo así experimentemos verdadera paz, verdadera confianza y descanso. Tenemos, jóvenes, como un mismo cuerpo en Cristo, como una misma iglesia que somos los que estamos aquí, una pequeña representación del cuerpo de la iglesia que es Cristo Jesús. Tenemos esa necesidad de ayudarnos mutuamente. Dios no nos hizo un cuerpo con la finalidad de que podamos solamente ver por mí mismo, sino que yo pueda ser bendición, yo pueda ser usado para bendición en la vida de otros. No solamente viendo para mí misma o por lo que yo necesito o yo quiero, sino que como un mismo cuerpo tengamos esa necesidad
de ayudarnos unos a otros. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué, jóvenes? En amor. No podemos decir que no necesitamos a otros. Todos necesitamos la ayuda de otros. Primera de Corintios 12:21, se los leo rápidamente. Ni el ojo puede decir a la mano, yo no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ustedes jóvenes, yo se los he dicho muchas veces, ustedes están siendo formados como pilares, como esos cimientos que Dios está formando en esta pequeña iglesia para un futuro. Yo sé que ustedes van a ser usados como testimonio de gran ejemplo en amor, en bendición a la vida de otros. Pero si no lo hacen, entonces, ¿qué estamos haciendo como cuerpo de Cristo? Hay jóvenes más que pueden comenzar a integrarse a este grupo como ustedes lo hicieron hace 2 o 3 años. No son los mismos jóvenes que yo conocí. Y menos los jóvenes del día de hoy en la alabanza. Yo dije, Dios mío, ¿quién me los cambió? La verdad es que mi corazón se llenaba de gozo al verlos. Porque realmente si les pongo una transmisión de los jóvenes que yo vi el día de hoy a los que llegaron hace 2 o 3 años, híjole, es algo abismal. Pero es lo que Dios está formando en sus pequeños corazones. Es algo glorioso que Dios está formando en ustedes. Pero así como el Señor fue paciente y así como ustedes se han dispuesto a la obediencia a Dios y se han ayudado unos a otros, se han amado unos a otros, se están uniendo unos a otros, también necesitan hacerlo con los más débiles, con aquellos más pequeños que parecen que parecen no ser necesarios, aquellas pequeñas partes del cuerpo que tú dices, pues una uña que tan pequeña que a veces ni siquiera entendemos su propósito, pero que te la arranquen. Y entonces dices, no, sí es parte de, sí la necesito, y el no tenerla duele mucho. Dios quiere llevarnos a ese entendimiento, que podamos mostrar el amor de Cristo en su iglesia y en quienes nos rodean, porque en eso es cumplida la ley de Cristo, no menospreciando todas aquellas partes del cuerpo, ¿verdad? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque este es el pensamiento de Dios, jóvenes. El pensamiento del mundo no es así, pero el pensamiento de Dios sí, y Él quiere llevarnos a este correcto entendimiento. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que en los miembros todos se preocupen, ¿qué? Se preocupen los unos por los otros, se interesen los unos por los otros. Vienen muchos... pues ¿qué serán? Adolescentes que ya vienen próximos a este grupo, que son parte de la iglesia de Cristo. Ustedes pueden ser usados grandemente para bendecirlos, para saludarlos, para integrarlos, para preocuparse por ellos, para prepararlos para que ellos deseen venir a este ministerio, a este grupo. Como ya hay una pequeña adolescente que mi corazón se goza porque aún no es su tiempo y ella se deleita con estar aquí, y es de ejemplo. Yo les aseguro que así de chiquitita es de ejemplo para la vida de muchos, incluso a mi vida. Porque no, ¿qué dice la palabra de Dios? No menospreciemos, por lo contrario, preocupémonos, amémonos, procurémonos unos a los otros. No solamente vengamos, no solamente cumplamos con yo ya asistí. Dios nos quiere llevar a un nivel más alto. Dios nos quiere llevar a un entendimiento más alto para que lo hagamos en la manera correcta. ¿Cómo vamos a sobrellevar las cargas de otros si ni nos preocupamos, si ni les decimos cómo está, si ni nos interesamos por la vida de otros? Oye, no te vi que veniste, eso es algo que yo experimenté esta semana muy bonito.
que no pude asistir el miércoles y recibir un mensajito, oye, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? No te vi que asististe. Yo dije, en verdad mi corazón sintió súper bonito, porque es un preocuparse los unos por los otros, es un interesarse, es mostrar el amor. Yo sé que todos tenemos 1000 actividades y que no podemos estarlo haciendo, yo lo digo por mí misma, pero una oración, un pensamiento de decir, Señor, pongo en tus manos la vida de esta persona, mira, no la he visto, tú conoces las dificultades por las que pueda estar pasando. Eso es preocuparnos los unos por los otros, eso es sobrellevar las cargas de los otros, y en el corazón hay gozo, en el corazón hay amor, y eso se ve reflejado, y es algo bonito, tanto el poder darlo como el poder recibirlo. Entonces yo sé, jóvenes, que ustedes están siendo formados en carácter y que Dios los quiere llevar a un entendimiento diferente. Ayudar a tu hermano, mostrar el amor de Dios a otros, es cumplir la ley de Cristo. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Qué precioso es que así como tú ya has experimentado el amor de Dios, puedas transmitirlo a otros, puedas darlo a otros, puedas mostrarlo a otros, puedas interesarte por otros. ¿Y cómo podemos mostrar este amor, jóvenes? En las necesidades tanto naturales como espirituales. Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas en la escuela? ¿Cómo sobrellevas la situación, verdad? ¿O cómo estás en tu casa? En eso podemos mostrar el amor, interesarnos y ayudarnos. ¿Sabes qué? Voy a estar orando por ti. Sé que 2 son más que 1 y voy a estar orando por tus papás para que el Señor haga algo glorioso y ellos puedan ver a Cristo a través de tu vida. Voy a estar orando por tus hermanos, voy a estar orando por tu trabajo. Hay tantos jóvenes por lo que podemos hacer, hay tanto en lo que podemos mostrar el amor y el interés por otros, en el perdón, como les decía. Alguna jovencita, algún jovencito que incurre en pecado, ¿cómo vamos a comportarnos? ¿Con crítica, con juicio, con menosprecio, con tú ni nacido de nuevo eres? ¿O mostrando el amor, restaurando, ayudándonos, mostrando el carácter de Cristo, que así como Dios lo hizo con nosotros, podemos hacerlo para con otros? Es necesario en la restauración, en el consejo. Hay muchas maneras en las que podemos sobrellevar las cargas los unos a los otros. Tan solo ayer yo lo experimentaba también, en que por querer subir las cosas de una sola vez, llegamos de una salida que tuvimos y había varias cositas que teníamos que subir a la recámara, pues yo quise cargar todo, ¿no? Y venía bien cargada y con unas cosas casi cayéndome, de esas veces que de verdad dices, híjole, vengo bien cargada y se me va a caer algo. Pero se me hizo bien bonito que una de mis niñas, sin nadie en decirle nada, corrió hacia mí y a la mitad de las escaleras me alcanzó. Me dice, mami, yo te ayudo. Y yo le dije, no, mi amor, no, porque si suelto esto se me va a caer lo demás. No, yo me lo llevo. No, yo te ayudo, déjame ayudar, lo voy a hacer con cuidado. Y yo no sé cómo, pues de esas veces que traes 1000 cosas y si sueltas algo sientes que se te cae todo. Pero ella, pues, así de pequeña, buscó la manera de agarrar lo que traía y en verdad sentí descanso. De verdad, o sea, de sentirme que se me iba a caer todo, al recibir su ayuda, en verdad se me aligeró la carga. En verdad sentí descanso y avancé y caminé y dejé todo, subí todo de una sola vez, vaya, ¿verdad? Pero no lo hice sola en mis propias fuerzas. Ella corrió a ayudarme. Y yo dije, ella tan pequeña tuvo ese instinto, tuvo ese proceder. ¿Cuánto más nosotros que estamos siendo instruidos en la palabra de Dios, que estamos siendo enseñados a sobrellevar las cargas de los unos a los otros a la manera correcta, no solamente cargando cosas que muchas veces no son nuestras, muchas veces traumas, situaciones, dificultades que no son nuestros, sino que aprendamos a hacerlo a la manera de Dios, incluso así de jovencitos como están ustedes, ayudar a sus padres.
si no son conversos, dar un consejo de sabiduría, mostrar el amor, ser testimonio dentro de sus casas principalmente. Hay muchas maneras en las que ustedes pueden ser grandemente utilizados para sobrellevar las cargas los unos a los otros. Como conclusión, si nosotros tenemos un correcto entendimiento, jóvenes, de las Escrituras y obedecemos su palabra y conocemos a Dios, vamos a aprender a confiar en Dios. Vamos a saber que aunque no siempre tengamos las respuestas a todo lo que estamos viviendo, a todo lo que estamos pasando o a todo lo que vamos a vivir, un claro entendimiento de cómo debemos de hacer las cosas es poner la mirada ¿en quién? En Jesús, en las dificultades por las que pasamos, porque podemos confiar en Dios, ya que Él lo sabe todo y tiene todo en su perfecto control, porque al hacerlo, al aprender a llevar nuestras luchas, podemos crecer espiritualmente, podemos ser formados en carácter y podemos ayudar a otros. Yo lo he compartido con muchos de ustedes, bueno, más bien muchas, porque he hablado más con jovencitas, que a la edad de ustedes yo tenía muchas cargas, yo tenía muchas dificultades, tenía muchas luchas, tenía mucho en lo que yo afirmarme en los caminos de Dios, pero cuando yo aprendí a entregar mi vida por completo a Dios, dejé de luchar. Mi convicción ya era una sola pieza, ya no era una cristiana partida en dos o en tres, o un pie adentro y uno afuera, o a veces sí, a veces no. Yo me rendí por completo a Dios. Mis anhelos, mis más grandes deseos o anhelos o ilusiones se las entregué al Señor y yo aprendí a entregar todas mis cargas a Dios, pero eso no me exentaba de tener dificultades. Seguía teniendo dificultades y como lo veíamos en la palabra, a veces más, ¿verdad?, que otros. Pero ahora lo veo 10 años después y digo, Señor, nunca imaginé que en lo que aquel entonces o 10 años antes se me hacía sumamente difícil de sobrellevar, o situaciones que yo decía, Señor, ¿cuál es el propósito de esto, Señor? ¿Qué plano, qué propósito tienes con esto? No lo podía entender. Nunca me imaginé que pudiera ser quizás para dar testimonio a alguien más, que pudiera ser usado para ser ejemplo o para tener la autoridad de decir, mira, yo me sentía así, pero en Cristo Jesús pude experimentar esta gracia, pude experimentar esta bendición, pude experimentar su gloriosa presencia. Y a veces en el momento solamente quieres salir de esa situación, solamente quieres ser librado de la espera, de la dificultad, de la tristeza, del problema en el que estás metido. Pero Dios nos dice, puestos los ojos en Jesús, porque va más allá solamente de eso. Dios tiene propósitos para la vida eterna. Tú no sabes cómo eso puede hacer en autoridad para que puedas sobrellevar las cargas de los otros, para que puedas hacer bendición a los otros. Y ustedes se los digo de verdad, como paréntesis, ¿verdad?, que no quiero dejar de mencionarlo, que para mí el tema de poder esperar por mi varón de Dios fue un tema en mi vida, porque era algo que yo anhelaba mucho. Pero cuando yo aprendí a renunciar a mi voluntad, a mis deseos, aprendí a quitar miedos de que se me está pasando el tiempo, que me voy a quedar a forrar la Biblia o las Biblias, ¿verdad? Yo aprendí a descansar en Dios, yo aprendí a experimentar esa gracia, ese poder, esa bendición de esperar. Y como yo les digo, hay quienes conocen la palabra a sus 50 y ya tienen en sus vidas muchas heridas, muchas consecuencias de decisiones. Ustedes ahorita están aquí en este punto en el que a donde vayan, si deciden obedecer a Dios y esperar en Él y confiar en Él, Él tiene lo mejor para sus vidas. Pero yo sé que esa espera puede darme a mí la autoridad espiritual para yo decir, vale la pena esperar por aquella persona, no que te toque o no que te busque o no la que te escogió a ti, sino la que Dios tiene para ti, porque a mí eso me capacita para yo decirle a mis hijas, a mis hijos, decirles, mira, yo me sentí de esta manera, me sentí abrumada, me sentí en esta dificultad o en esta lucha, pero esperé en Dios, confié en Él, valió la pena porque ahora tengo a mi varón de Dios, que para mí es lo perfecto y el diseño de Dios en mi vida. Pero ¿cuántos años tuve que esperar
para yo poder tener esa autoridad, experimentar esa gracia y decirle a mis hijas, vale la pena esperar. Y entonces en su tiempo enseñarles a ellas también. Y de esta forma hay autoridad espiritual. Y de esta forma tú eres capaz de ayudar a otros, de enseñar a otros, de sobrellevar las cargas de otros que van a tener o que están teniendo en este momento de sus vidas. Yo sé que cada uno de ustedes trae su propio tema, sus propias dificultades, sus propias luchas, batallas, pero ante todo esto, jóvenes, puestos los ojos en Jesús, sea cual sea la situación que tú estés viviendo. Porque si tú aprendes a descansar en Dios, a confiar en Él, a ser ayudado por Él, tú vas a ser un hermoso instrumento para la vida de otros, para enseñar a otros, para sobrellevar las cargas de otros. Te lo digo, a veces uno no piensa qué propósito tiene, pero sí hay propósito. En Cristo Jesús todo tiene propósito, todo ayuda para bien, todo nos enseña, todo nos capacita, todo nos lleva a crecimiento para los que andan en los caminos de Dios, para los que andan en obediencia a Dios, todo obra para bien. Amén. Bueno, pues quisiera hablar más, pero ya se acabó el tiempo y yo sé que el Señor ha hablado a nuestros corazones, lo ha hecho en mi vida, lo sigue haciendo en mi vida y nuestra oración es que su corazón siga así de hermoso para con Dios, dispuesto a Él, rendidos a Él, sigan siendo formados, sigan siendo tratados, sigan humillándose delante del Señor, sigan clamando a Él para que no se aparten de su perfecta voluntad, para que el carácter de Cristo pueda seguir siendo formado en cada uno de ustedes y en cada una de ustedes, porque solo así experimentarán la presencia de Dios, la plenitud que viene por Dios. Vamos a hacer una oración, a darle gracias a Dios. Nos ponemos de pie con este mismo corazón dispuesto y agradecido a Dios. Padre Todopoderoso, no hay palabras para poder agradecer por tanto amor, por toda la sabiduría que tú has derramado a través de tu palabra, la Biblia, en la cual hoy podemos aprender, en la cual hoy podemos crecer en el conocimiento de quién eres tú para mi vida. Señor, yo te ruego, ayúdame a poner mis ojos en ti. Sea cual sea la dificultad, sea cual sea la carga que estoy llevando en este momento de mi vida, quiero aprender a humillarme delante de ti. Quiero aprender a decir, Señor, no puedo más en mis propias fuerzas, te lo entrego a ti. Ven y toma mi aflicción, ven y toma esta carga, esta dificultad, este problema en el que me encuentro. Ven y toma esta petición que he puesto delante de ti. Ayúdame, Señor, porque ¿en quién mejor poder descansar y llevar mis cargas sino en ti? Yo quiero ayudar a otros. Yo quiero ser un instrumento de bendición. Yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo que pueda edificar, restaurar, ayudar, animar a otros. Yo quiero interesarme más por la vida de otros. Ayúdame, Señor. Ayúdame a que todo lo que yo esté pasando en mi vida pueda ser de bendición a mi vida espiritual, pero también para todos los que me rodean. Tú sabes por lo que yo estoy pasando, tú sabes cómo ha estado mi corazón, tú sabes si me ha apartado, si mi corazón se ha enfriado, pero no lo permitas, Señor. Yo quiero volver a mi primer amor, yo quiero llenarme de tu presencia y que tu Espíritu Santo venga y llene todo en mí. Ayúdame, Dios mío, ayúdame porque este mundo me grita que me aparte de ti. Me quiere abrumar con tantas cosas que solamente me pueden distraer de ti. Ayúdame en mi debilidad, en mi tentación, en mi dificultad a correr a ti. Te amo y quiero obedecer tu palabra. Quiero llenarme de ti y experimentar tu gloriosa presencia dentro de mí. Gracias, mi Señor, porque has tenido a bien en esta tarde enseñarme, hablarme a lo profundo de mi corazón y te ruego que esta palabra no la olvide, que tu palabra que es vida y que es poder para todo aquel que en ella crea, Señor Dios, pueda transformar mi entendimiento y llevarme a un crecimiento espiritual.
Heme aquí, Señor Jesús. Heme aquí, quiero más de ti. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, estamos despedidos. Que Dios me los bendiga y sigan disfrutando y interesándose unos por otros. Amén. Bueno.